Hola a todos. Vamos a empezar la entrevista con Manuel Llorens, que está uniéndose a la llamada en este momento. Ojalá que tenga posibilidad de entrar en la conversación. Lo único que tienes que hacer, Manuel, es pedirme compartir la pantalla. Eso es lo único que hace falta. Y con eso te agrego. Te da la opción y con eso te agrego para que podamos comenzar. Listo. Vamos a ver. Estamos esperando que se comparta la pantalla. Ya lo hemos invitado. Hola, Manuel. Yo ¿Cómo estás? que soy tecnológicamente limitado. Ay, no, tranquilo, que yo también, no se preocupe. Bueno, nada, bienvenido. Yo suelo hacer una pequeña introducción en inglés porque, bueno, algunas de las personas que siguen esta cuenta son personas que hablan en inglés y algunos de los entrevistados también son en inglés. Entonces, just for people that are maybe are going to watch this afterwards, after they have the recording, people usually watch this afterwards. So it's important for them to know who am I talking to and what are we going to be talking about. No? I usually started these interviews like five interviews before, and today we're going to be talking with Manuel Jorens. He's a very recognized psychologist, clinical and communitary psychologist from Venezuela, and he's been working with all the social problems, particularly in Venezuela, I think the most, right? And of course, he's been dedicated to sports as well as a sports psychologist. But in our country, we love him very, very much because he's been a teacher in the university. He's very recognized there. So everyone knows him. And whatever he says is considered as something important. I hope that people that get to watch this from different parts of the world can listen to his voice and what he has to say about the subject of the day, that is going to be minorities. We're going to be talking about the different groups of minorities and especially poverty and the justice that should be being made should be made for them. So we're going to start now in Spanish, and so we can change like the language that we're speaking in. All right. I know you speak English, but you said you wanted to do it in Spanish, so I think it's going to be okay for both of us. Maybe the terminology that we're going to be using is specialized, and I think it's going to be better for us to do it in Spanish as well. Bueno, bienvenido Manuel, obviamente, a este ratico. Gracias por ofrecerme tu tiempo para conversar de esto. A mí me llama la atención mucho que justamente yo vengo trabajando con todo lo que es el árbol de la vida del Kabbalah, ¿no? Como inspiración para ir entendiendo un poco cuál es el ordenamiento general del individuo y cuál es el ordenamiento general de la sociedad, incluso, ¿ok? Un poco para entender, bueno, por qué estamos un poco estancados como grupo, ¿no? Como colectivo mundial y dónde tienen que haber ciertos movimientos en distintas capas de esto. Normalmente con el árbol de la vida uno empieza desde lo más espiritual y uno va bajando a lo físico, al plano de lo físico. Justamente habíamos propuesto esta entrevista ya hace varias semanas, de hecho, o sea, esto ya estaba pautado hace unas 2 o 3 semanas que íbamos a tener la entrevista el día de hoy. Y por cosas de la vida ocurrió el hecho de George Floyd en Estados Unidos. Esto es muy reciente, apenas de esta semana y todo, bueno, la semana pasada, pero toda la revuelta social que ha generado esto, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque bueno, de esto se habla en todas partes y además estamos en plena pandemia. Yo creo que es interesante, ¿no? Como un tema de partida, además él pertenece a un grupo particular, a la raza negra, entonces creo que es como un primer punto para que comencemos a hablar, ¿no? De hecho, te hago una pregunta muy general sobre esto, ¿no? ¿Cuál es tu impresión del hecho, ¿no? Del hecho de su muerte y luego de lo que viene ocurriendo después, de la forma de la protesta, el matiz que está tomando esto? ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que está pasando? Estamos hablando de la raza negra, Eh, obviamente. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Me alegra mucho poder conversar contigo y bueno, vamos a tratar de tocar estos temas tan controversiales y tan difíciles de abarcar completamente porque ha desatado una discusión eso a un nivel muy amplio, inclusive fuera de Estados Unidos, y nos pone a pensar y tiene muchas aristas por donde agarrarlo, ¿no?
este, eh, hay quizás algunas nociones desde lo que yo hago, que como tú comentabas, tiene que ver con la psicología y la psicología clínica por un lado y la psicología comunitaria por el otro, que pueden ser interesantes. A mí me interesa mucho el tema de cómo las condiciones sociales y cómo las estructuras sociales conforman al individuo y cómo terminan marcando su manera de ser y su manera de padecer y su manera de sufrir. Y en ese sentido, como algunas de las respuestas al sufrimiento humano están en su trabajo personal, pero también están en las estructuras sociales y que necesitas complementar las dos cosas para poder generar bienestar, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso, por supuesto, escandaliza el asesinato de este hombre además por las imágenes que después obtenemos de la manera en que fue asesinado, que son como muy brutales y muy impactantes, y después se colocan sobre una historia pues social muy completa, complicada, social y política norteamericana, de una historia que ha sido dura y que sigue evolucionando en algunas cosas para bien, evidentemente, y después arrastrando algunas limitaciones todavía de conflictos no resueltos, ¿no? Este, entonces, creo que se combinan varias cosas, ¿no? El hecho del asesinato de un ciudadano por parte de un policía, Ujú. siempre impacta porque es además un ciudadano que está completamente rendido, que no está armado, que no, no representa ninguna amenaza para ese policía. Es un acto de abuso policial claro bueno, de asesinato por el Estado, ¿sí? Que siempre es muy impactante, pero además entonces es grabado y tenemos toda la imagen de lo sucedido, que lo hace mucho más fuerte para el impacto Lo que hace más tiene visible. en todo esto. Claro, lo hace muy visible, ¿no? Este, y eso entonces dispara pues toda la discusión histórica que tienen los Estados Unidos sobre la herencia de racismo que han vivido, ¿no? En psicología y en la ciencia social en general, se viene utilizando un término que trajo un señor que se llama Galtung, que fue de los que inauguró lo que se llama ahora estudios del conflicto, estudios de la paz, y él habla de violencia estructural. Y es interesante que parte de lo que nos dice es que, bueno, muchas veces la violencia de la que hablamos es la que es más visible, la que es más dramática, la que es más evidente, como por ejemplo el asesinato que estamos hablando, pero muchas veces la que tenemos que atender de manera más urgente es la violencia estructural, es decir, cuáles son las estructuras sociales que sostienen las desigualdades que generan violencia hacia los derechos de los ciudadanos, ¿sí? ¿Cuáles son esas estructuras? Pero, bueno, las estructuras económicas, las creencias culturales, la manera de organizar las instituciones que pueden estar dejando sistemáticamente excluidos a ciertos sectores. Y que la violencia puntual a veces lo que hace es evidenciar esas desigualdades estructurales. En este caso, este es un hecho que pone sobre la mesa otra vez toda la discusión norteamericana sobre las desigualdades en Estados Unidos y sobre la presencia de racismo histórico. Y bueno, por supuesto, Estados Unidos es un país que lo que sucede en Estados Unidos afecta al mundo por el impacto que tiene Estados Unidos sobre el mundo, y después entonces tiene un acceso a una visibilidad de medio de comunicación que multiplica. Por supuesto, nosotros, por ejemplo, como venezolanos, tenemos nosotros por datos, inclusive dados por el Estado, 4.000 asesinatos de ciudadanos por parte de la fuerza del Estado. O sea, eso que le pasó a este hombre en Minnesota sucede 4.000 veces en el año en Venezuela, ¿sí? Lo único es que muchas veces sucede por comandos armados de policías en sectores populares donde no queda registro y donde la gente está aterrorizada y no se le ocurriría nunca ni filmar ni mover la filmación
Entonces, Y claro, tampoco donde se hay cree una... que la base del asesinato es un tema racial, probablemente sea más bien diferencias políticas o el no hacer seguimiento del sistema de control en un momento dado, digamos, pero, o sea, cuando se puntualiza, no digo que este sea como el centro, de hecho quizás este es el tema, ¿no? O sea, en esto primero que estamos hablando. O sea, en realidad hay racismo detrás de este asesinato en particular, esto es lo que está encubierto, bueno, encubierto no, esto es lo que está puesto, digamos, esto es lo que denuncia este asesinato en particular, y cuando tú hablas de esta comparación con lugares como en Venezuela, donde ocurre de manera sistemática y en mucha más cantidad, hay otros factores. Entonces, o sea, ¿de qué violencia estamos hablando? ¿Sabes? ¿Cuál es la base de esta violencia de la que estamos hablando? Bueno, de lo que es en común, lo que tiene en común es que estamos hablando de violencia estatal, es decir, que es el aparato estatal el que está ejerciendo violencia sobre los ciudadanos. En la concepción de lo que es el Estado moderno, se considera que al Estado se le otorga el privilegio de poder monopolizar la violencia. Ese es como el concepto clásico Mm. de Weber del Estado. O sea, el Estado se le dio esa potestad y es el que puede ejercer violencia para poder lograr el control social, ¿sí? Ese es un balance muy delicado porque uno le otorga esa potestad en principio, teóricamente, porque uno legitima ese Estado, uno considera que esas acciones que va a llevar a cabo el Estado para mantener el control social son legítimas y están montadas sobre unas leyes y están montadas sobre unos acuerdos sociales que le permiten entonces, en ciertas circunstancias, poder tener esa potestad de usar armas y fuerza para controlar a la población. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el Estado viola ese acuerdo tácito y esas leyes, ¿sí? Entonces pierde la legitimidad. Entonces es un Estado que es percibido como que está utilizando su fuerza de manera ilegítima y arbitraria para mantenerse en el poder y no para mantener un acuerdo social, ¿sí? En Venezuela, por supuesto, tenemos la sensación de que eso es así, que es violencia estatal arbitraria para perpetuar una dictadura. En Estados Unidos está todo el debate de si esto es una acción policial legítima Ujú. o errada en una acción que en su gran mayoría es legítima, o si esto es una muestra de otro episodio más dentro de un abuso histórico que ha cometido pues el poder que ha sido blanco de manera predominante sobre la población negra que viene de una historia de abuso arbitrario. Entonces, bueno, no es fácil la respuesta, sin duda. Y el acto es tan brutal, o sea, realmente la imagen es muy brutal, que es muy difícil exculpar al policía, y es muy difícil exculpar al Estado. Después entonces cuando procesan al policía, la acusación es menor de lo que se esperaba, a lo que se debería poner el cargo que lo estaban acusando, y eso dispara pues toda la reacción que tiene Quizás el en particular país. eso que estás diciendo ahorita, ¿no? Digamos, la sentencia final que se le dicta a determinados sujetos que se exceden en el uso de la fuerza y que terminan siendo violentos y abusan de la población por esa fuerza que tienen predominante, pero cuando la sentencia es a favor o protege a aquel que ha errado, porque por alguna razón el sistema de poder considera que es mejor proteger a ese sujeto en particular. Cuando me pregunto yo, tú eres psicólogo, yo también, ok, está la sociedad, pero está el individuo también. ¿Qué pasa si este policía en particular tiene una patología? O sea, ¿qué denuncia esto en distintas capas del sujeto en particular que ejerce la violencia? ¿Ese sujeto cuenta como individuo o su individualidad tiene que estar en todos los sentidos arropada por la institución a la que él pertenece, y el error es en todos los niveles de la institución y no solo del individuo que en un momento dado se excede por las razones que haya tenido ese señor en ese momento, las de él, las internas, las que no sabemos que corrían por su cabeza en ese momento, su propia locura, digamos, o sea, pueden ser tantas cosas en el sujeto como tal. Sí, sí, claro, claro, Pero claro. este desborde de agresividad, este desborde de violencia de un individuo en un momento determinado, termina mostrando y denunciando y haciendo síntomas
de una cosa que es mucho más grande que el individuo. Entonces, ¿dónde está el individuo y dónde está la sociedad? Sí, claro, claro, no, no es fácil saber hasta dónde llegan las responsabilidades en cada caso. Una primera respuesta muy clara es que por legislación internacional los individuos siempre son responsables de los abusos de derechos humanos, es decir, no hay manera de que él individualmente no sea responsable, igual que lo sería un policía en Venezuela que el jefe le dice que vaya a asesinar al barrio y lo ejecuta, a pesar de que el barrio o sea una política sistemática del Estado, igual el individuo que ejecutó el asesinato es responsable. O sea, ahí no cabe ninguna duda de que hay una responsabilidad individual. Ahora, esto es una muestra de un sistema que está sistemáticamente apuntando hacia una minoría o es un error de un individuo en una institución que ya ha superado ese racismo sistemático. Yo no tengo la respuesta a eso, pero el contexto sí es evidente para todos, que es que agarra a Estados Unidos en un momento de mucha polarización, ¿sí? Donde las posiciones políticas se han extremado y están cargados pasionalmente y tienen un presidente que busca esa polarización y que exacerba las pasiones en los extremos, ¿sí? Entonces, creo que esas dos variables, por supuesto, que hacen que la reacción sea muchísimo más intensa. Yo creo que este mismo hecho o hechos parecidos que ocurrieron durante la administración de Obama también generaron protestas en las calles importantes, pero creo que esta vez ha sido más violenta y más extendida, ¿Qué te ¿sí? parece a ti la Porque protesta en sí misma? O sea, una vez que la gente sale a la calle pensando que esto es espontáneo, ¿ok? Principalmente espontáneo, digamos, porque además hubo dos tipos de propuesta, de protesta, la violenta y la no violenta, que de hecho fue la primera. Pero cuando la gente sale a protestar y el grupo es numeroso, ¿qué nos está diciendo esto de lo que está pasando, si quieres, en ese país en particular o en cualquier país donde surge la protesta ciudadana? bueno, no, o sea, evidentemente Estados Unidos está metido en este momento en una situación de conflicto social agudo, donde se han extremado las posiciones, donde el liderazgo ha apostado a que se extremen las posiciones, y que ponen al país en una situación complicada. Yo creo que el cálculo de Trump es que eso le favorece con miras a las elecciones en este año. Y ahí, de nuevo, me recuerda mucho al estilo de Chávez de liderazgo, donde creo que la polarización sentía que finalmente lo terminaba fortaleciendo. Este, pero sí, evidentemente es una situación conflictiva que entonces carga las controversias actuales y se monta sobre todas las controversias históricas, ¿sí? Pasemos al tema de esto, pero no de la raza negra en particular, sino de los distintos grupos que se consideran minorías. Y tú hablabas como que hay unas causas que están de base, que quizás es lo que es más importante revisar y no nada más el hecho en sí de cuando ocurre un acto violento, sino entender qué es lo que lleva a que este tipo de cosas ocurran. Yo te diría que podemos hablar del tema de la pobreza un poco, ¿no? Que quizás ha sido una de tus áreas de mayor experiencia. Si quieres, me parece importante enmarcar un poco desde tu punto de vista para ti, ¿no? Porque uno lee el concepto de la pobreza y es una cosa, pero luego está desde el punto de vista del psicólogo o desde el punto de vista social, que es la pobreza. Y ahí comenzamos a hablar de esto un poco. Está bien. Fíjate, hilando un poquito la conversación, la pobreza eh, puede ser entendida de diferentes maneras y hay una, pues, que es más concreta y más sencilla, que es un poco saber cuáles son los ingresos o los bienes que tiene una familia y si esos ingresos y bienes le permiten acceder a cumplir sus necesidades básicas, ¿sí? Y eso es un hecho material más o menos inclusive cuantificable. Pero cuando hablamos de una pobreza que se sostiene en el tiempo, que sostiene a través de generaciones,
estamos hablando no solo del hecho material de tener o no acceso a bienes en un momento dado, sino probablemente estamos hablando de además la exclusión social que te impide acceder a los beneficios de tu cultura, ¿sí? Es decir, que hay algunas situaciones sistémicas que te mantienen fuera del acceso a las oportunidades que te permitirían a ti crecer como familia, como un individuo, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando del hecho material de la pobreza, sino de algunas injusticias que están instaladas en el sistema y que entonces te dejan siempre a ti sistemáticamente en desventaja, ¿sí? Cuando sucede un hecho como el hecho que estábamos hablando, ¿qué es lo que pasa? Que el hecho en sí genera indignación, pero si está colocado sobre una historia de injusticia sistemática, las personas lo viven como esto es una injusticia más dentro de una cadena enorme de injusticias, ¿sí? Y por eso genera indignación, y por eso genera furia, y por eso genera las reacciones de rabia y destrucción que pueden generar y que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, a ver, nos interesa la pobreza por las necesidades materiales que tienen las personas, por supuesto, y que necesitan cumplir con ciertas necesidades, pero nos interesa también como funcionamiento social, ¿sí? Que puede entonces tener sistemáticamente excluido a ciertos sectores. Y bueno, en nuestros países latinoamericanos, pues mucho de lo que tenemos es que hay ciertos sectores que han estado sistemáticamente excluidos. Entonces, no se ha conseguido la manera de restituir los derechos y restituir las oportunidades para que esos grupos puedan entonces acceder completamente a los beneficios. Y como psicólogo, pues mi trabajo y mi interés tiene que ver también con cómo esas vivencias sistemáticas se instalan en el individuo y el individuo entonces puede entenderse a sí mismo desde la perspectiva de la exclusión social, ¿sí? ¿Cómo es eso, Manuel? O sea, si comenta un poco cómo lo vive el propio individuo que está en situación de pobreza y dónde ves tú que está como su posibilidad de, dónde está estancado el propio individuo que está dentro de un sistema y una estructura que en sí misma es un poco injusta o bastante injusta y está el sujeto, digamos, el sujeto y su grupo. Y ese sujeto, ¿cómo está viviendo esto? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo entiende? ¿Sabe esto? ¿No lo sabe? ¿Cómo lo vive? Claro. Este, bueno, una de las maneras de poder de vivirlo cuando uno está sistemáticamente excluido es pensar que la explicación de todo lo que ha sucedido es por responsabilidad individual, ¿sí? Eso es un discurso cultural frecuente, pero también la gente lo internaliza. Entonces, yo nazco en un lugar de desventajas continuas, tengo poco acceso a la educación, tengo poco acceso a la salud, tengo poco acceso luego entonces a oportunidades laborales, estoy en un país en crisis continua, entonces yo siento que no logro proveer a mi familia las necesidades básicas y lo que interpreto es que yo soy un fracaso, yo he fracasado en mi vida, yo no tengo la inteligencia, o no tengo la fuerza, o no tengo la constancia, o no tengo, algo me falta a mí que ha hecho que yo fracase. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que viene en centros comunitarios donde atendemos consulta, este hombre alcohólico, alcoholizado, donde vienen por el síntoma del alcohol y cuando empieza a revisar, parte de su alcohol tiene que ver con que es su manera de medicar, de anestesiar, de lidiar con una sensación de fracaso continuo en sus vidas, ¿sí? Donde no sienten que cumplen con el ideal de la masculinidad, del hombre proveedor, del hombre que avanza, que el hombre que progresa, y entonces el alcohol es un poco parte del refugio que empiezan a encontrar. Eso es de manera muy simplista de explicado. Eso es una internalización en parte de una historia de también de injusticias sociales, ¿sí? Si yo puedo empezar a entender que dentro de esta historia, estos son los esfuerzos que he hecho, estas son las cosas que he logrado a pesar de las adversidades, y estas son las cosas injustas que ocurrieron, que no me debieron haber ocurrido, yo quizás puedo generar un balance un poco más realista de mis circunstancias y empezar a entender, no, es que hay cosas que son mi responsabilidad, pero hay cosas que tampoco me debieron haber tocado. Entonces, estas no tienen respuesta desde el individuo, estas solo tienen respuesta si nos organizamos
y empezamos a poder sistemáticamente transformar ciertas estructuras, ¿sí? Entonces, esos son vías de internalización de la opresión. Ok, pero y Este, estás mencionando esta otra que es cuando ya el individuo se da cuenta de que no solo depende de sí mismo, que de hecho es de lo que se suelen agarrar los políticos para decirles, mira, esto es injusto para ti, pasó en Venezuela, digamos, tú no deberías estar en esta situación, tú deberías tener acceso a esto, pero es que te dejaron excluido y se olvidaron de ti. Si tú votas por mí, yo te voy a dar acceso a todo esto. Y por lo menos en Venezuela se cree que se generó mucho resentimiento en ese sector de la población que se sintió excluido durante tantos años, resentimiento que sigue presente en la sociedad. ¿Okay? Entonces está ese otro factor que es más bien, bueno, ahora no solamente me siento yo un fracaso que está dentro de mi vivencia, eso sigue allí, eso está dentro, eso genera una pena, un pesar, un malestar y rabia, sino que además esa rabia la tengo es hacia afuera también, porque resulta que el Estado no ha respondido de la manera que debería, ojo, que el deber ser quizás es un punto al que a mí me parece súper interesante que podamos llegar, ¿no? ¿Dónde estaría ese punto de equilibrio entre el individuo y la sociedad? Creo que podemos llegar ahí un poco en algún momento de la conversación, pero en el momento en el que el sujeto empieza a sentir rabia hacia el sistema, también está ese locus de control externo, que es como una queja que se ha hecho en el lenguaje cotidiano, digamos, en la sociedad normótica. La gente dice, no, es que se le echa la culpa al gobierno. Entonces tenemos que no es cierto lo que tú estás diciendo. Estás diciendo, no, no, no. De hecho, empieza por una sensación de fracaso individual. Sin embargo, la rabia que genera esto se vuelca hacia afuera, hacia ese Estado en particular o hacia grupos dentro de esa misma sociedad. bueno, es que una de las ironías de lo que vivimos en Venezuela es que, por supuesto, el chavismo fue muy eficiente agarrando esta verdad, utilizándola como propaganda política para promover unas promesas de restitución de derechos y de mayor justicia de la que tenían muchos sectores excluidos, dentro de los cuales muchos de esa promesa era razonable y deseable que se tuviese, pero después se quedó en una promesa populista donde yo te voy a rescatar y no donde yo voy a transformar las instituciones para que todos podamos tener oportunidad de crecer juntos, ¿sí? Entonces la promesa populista se agarra de ese malestar que es real, que no lo creó el discurso chavista, ese malestar estaba allí, el discurso chavista lo identificó y lo aprovechó con fines políticos, pero después colaboraron en una desinstitucionalización del país y un desmontaje de las estructuras económicas que existían, no para tener unas estructuras más justas, para poder lograr una riqueza mayor que pudiésemos todos contribuir a crecer, sino para acaparar el poder. Entonces, en la medida que fueron secando las instituciones y las vías de producción, bueno, tenemos el país que tenemos ahorita, un país que está desmantelado y ahora está mucha más gente sufriendo de la que estaba hace 20 años. Entonces, una cosa es el diagnóstico y otra es la medicina. El diagnóstico en algunas cosas no era errado. Uh -huh. Habían sectores que se sentían excluidos, que habían sido sistemáticamente excluidos en un país que además había crecido rapidísimo, porque hay que entender también que en el caso venezolano estamos hablando que un país de los años 50 a los años 80 es de los países que tuvo mayor ascenso social, económico de todos los países de Occidente. Es decir, Venezuela creció rapidísimo, pasó de ser un país rural a ser un país de ciudades en 30 años, y entonces las ciudades se llenaron de mucha gente que venía del interior del país buscando oportunidades, pero cuando viene la crisis petrolera de los 80, ya no alcanza para todo. Entonces mucha gente se quedó en el camino de ese tránsito y empezaron a vivir en las barriadas que estaban sistemáticamente excluidas. Fíjate que Chávez llega a prometerles que eso lo va a restituir, ¿no? tú mencionas lo de la vida rural y a mí me parece que esto es importante porque me da la impresión de que todos estos grupos sociales excluidos que se van a las grandes ciudades, no todos, ¿no? Porque podemos hablar de África y no necesariamente es así. Son otras las causas de la pobreza y que no tienen acceso al agua potable, poco alimento, salud, etcétera, ¿no?
depende de la comunidad en particular, pero la gente que de la vida de campo se fue a vivir a la ciudad y luego cuando la ciudad no responde a sus necesidades, parece que hay como un adormecimiento donde no hay otra respuesta distinta que quedarse en la ciudad y quedarnos en estos niveles de organización social tan complejos, porque son bastante complejos. O sea, cuando estamos hablando de aglomerar en espacios físicos, en 5 millones de personas, 10 millones de personas, 3 millones de personas, no importa cuántas personas, pero al final esa cantidad de gente tan grande que se termina teniendo que organizar a través de instituciones y estructuras que llevan a cargo 1.000 personas, 2.000 personas, pero estamos hablando de que 2.000, 3.000 personas terminan definiendo el ordenamiento de lo que le ocurre a 3, 5, 7, 10, 30 millones de personas en una ciudad. ¿Es una locura o no? O sea, mi postura actual es que es una locura. Mi postura actual es que la organización previa de las sociedades en pequeñas tribus, en comunidades más pequeñas, en pueblos pequeños, parecía que había mayor calidad de vida, aunque no tuvieran acceso a ciertas cosas que tenemos acceso hoy en la vida moderna, ¿no? En una cantidad de cosas de tecnología, compartir a nivel cultural también una cantidad de cosas adicionales, etcétera. Pero es como que si la única respuesta que podemos dar es reordenarnos, manteniéndonos viviendo juntos 5 millones de personas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú este Bueno, tema? o sea, yo no sé si es mejor o peor. Lo que sí sé es que ha sido la tendencia de la modernidad y que no parece que tiene vuelta atrás. Es decir, la gente migra hacia las grandes ciudades. Las grandes ciudades ofrecen cosas que no ofrecen las poblaciones más. Quizás Europa es inclusive un poco más distinta en el sentido que Europa tiene ciudades medianamente grandes, mientras que América tiene ciudades Gigante. eh, eh, gigantes. O sea, estamos hablando de ciudades de 30 millones de personas, como Ciudad de México, o como Nueva York, o como Los Ángeles, o como Buenos Aires. Estamos hablando de ciudades que son la mitad de la población De un de los país. países europeos. Este, entonces, pero bueno, la tendencia camina hacia las ciudades, creo que irremediablemente. Ahora, yo no tengo las explicaciones y respuestas económicas al fenómeno, ni te sabría decir bien si es más bienestar o menos bienestar haciéndolo de esa manera. Pero lo que sí es que culturalmente la imagen de progreso, la imagen de vida futura, la imagen de bienestar, está copada de imágenes de la ciudad. Es decir, lo que nos llega culturalmente es que en las ciudades donde vas a tener una vida que es la que todos vemos en pantalla y que deseamos, y que eso no está ocurriendo en los pequeños pueblos. Y bueno, y la verdad es que en países como Venezuela, y yo diría que los países latinoamericanos son todos así, no me atrevería a decir que Europa o Estados Unidos es así. La verdad es que en las capitales suceden 1.000 veces más cosas que suceden en las pequeñas poblaciones. Es decir, con todo lo complejo que es la vida en Caracas, una persona en Caracas tiene acceso a una cantidad de cosas hoy mismo. O sea, en medio de la gran crisis, sabemos, por ejemplo, que Caracas tiene más acceso a gasolina de lo que va a tener en cualquier otra pequeña ciudad venezolana. Entonces, por más que sea una ciudad muy compleja, también te da acceso a cosas bueno, son deseables, y además todos los días culturalmente estamos bombardeados con las cosas que se desean de la ciudad. Entonces creo que eso no tiene vuelta atrás. Ok, eso es en lo aspiracional. Entonces, digamos que la base de la mayoría de la población mundial, porque aquí estamos hablando, Venezuela es un ejemplo, empezamos por Estados Unidos con un grupo particular, pero estos son como ejemplos de lo que es el globo en general, porque o sea, estamos hablando de que una séptima parte de la población mundial vive en situación de pobreza. Eso no es tontería, o sea, eso no es pequeña cosa. Si nos viéramos como comunidad entera, como colectivo global, como especie, y no como razas nada más, que es como una siguiente división, o como miembros de determinadas naciones, que es otra siguiente subdivisión. Pero si nos viéramos como un colectivo global, la pobreza termina denunciando que hay un desequilibrio importante en el funcionamiento de la especie. Y ese desequilibrio empieza entiendo yo, por un factor económico. Hay una desigualdad de la repartición de los recursos que empieza por el orden económico.
a todo lo que solemos acceder tiene que ver con si nos lo podemos pagar o no. Si viviéramos en el campo, en una pequeña tribu indígena, de hecho, nos montamos nuestra propia casa, nos hacemos nuestro propio cultivo y no hay que pedirle a nadie que nos dé nada. De hecho, están como sus ordenamientos sociales son distintos a los ordenamientos de las sociedades más civilizadas. Sin embargo, todos hemos consensuado, queremos vivir de manera más civilizada, de manera moderna, queremos más cemento debajo de nuestros pies y menos tierra y menos arena. Queremos tener váter y excusados, queremos posetas, pero no queremos letrinas. Son consensos sociales, ¿no? Son consensos sociales globales. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de la gente quiere eso, resulta que una séptima parte de la población no tiene acceso ni a lo mínimo. Esto de los $2 al menos para vivir, eso es lo que, ese es como ese primer factor de pobreza. Supongamos que sí, que todos al final estaría bien seguir con este tema de vivir en las grandes ciudades. ¿Qué sería una repartición igualitaria de qué cosa, ¿no? ¿Dónde está la injusticia? Esta que tú decías antes, ¿no? Que estos grupos excluidos están excluidos, pero ¿de qué están excluidos en particular? Una séptima parte de la población está excluida ¿de qué en particular? Bueno, de lo más concreto de las necesidades básicas y de los derechos humanos básicos. Es decir, que no tengo acceso a agua corriente, no tengo acceso a sistemas sanitarios razonables, no tengo acceso a las vacunas que me permiten asegurar cierta salud, no tengo acceso a medios de comunicación libres, no tengo acceso a voto con el mismo derecho que cualquiera de los otros ciudadanos. Es decir, cuando estamos hablando de exclusión, estamos hablando que una gran parte del mundo no tiene acceso a las cosas que consideramos mínimos para una vida humana digna, como lo consideramos en el siglo XXI. Entonces, es una exclusión sistemática. Sí hay poblaciones rurales, humildes, que tienen unos niveles de funcionamiento y una dignidad altísima, pero pues normalmente en Latinoamérica, que puedo hablar con más propiedad, esas comunidades pueden tener inclusive un funcionamiento armónico entre ellos y ser culturalmente, tener unas culturas fuertes porque tienen años funcionando en su comunidad rural, pero seguramente el acceso a los hospitales donde van a tener los servicios de salud más actuales no los tienen. Entonces, nuestras comunidades indígenas, las que están mejor o que estaban mejor en Venezuela, igual tenían unos promedios de vida muchísimo más bajos que las comunidades que estaban más incluidas en las ciudades. ¿Por qué? Porque no tenían vacunas cuando nacían, porque después estaban muy lejos de los centros hospitalarios, después de eso, agua corriente limpia, pues este es todo un tema que claramente no van a tener. Educación que te permite entonces transitar entre dos culturas. Entonces yo puedo hablar yecuana y hablar castellano porque tengo una educación que me permite hacer. Bueno, eso no lo había en muchos casos. Entonces no, la exclusión es real y es sistemática y realmente marca las vidas de las personas que están en situación excluida, ¿no? El ordenamiento del grupo familiar de las personas en situación de pobreza, ¿cómo suele ser? Porque algo que me llamaba la atención de lo que ocurrió en estas semanas con el tema de George Floyd fue uno de estos políticos de Estados Unidos que mencionaba que la falta de padre, del hombre, dentro del hogar, de las familias negras, es como una de las causas más importantes de lo que termina siendo que estos chicos se conviertan en chicos que asesinan, en chicos violentos, en gente que roba, etcétera. O sea, como un factor determinante de la calidad de vida, del bienestar, del desarrollo de esos individuos en particular. ¿Qué factores crees tú a nivel del funcionamiento del grupo familiar que son importantes para que una persona tenga mejores oportunidades de desarrollo como sujeto? Este, bueno, por supuesto que el tener cuidadores disponibles y tener personas que ofrecen un acompañamiento emocional, sabemos como psicólogos que es crucial para el desarrollo emocional a temprana edad.
y que en la medida que yo tenga una red social más consolidada y más amplia desde pequeño, yo voy a tener tanto más salud individual, salud física, o sea, la red social influye inclusive en la salud física, como bienestar emocional y después acceso a oportunidades, por supuesto. Pero a veces lo que esa mirada pierde de vista es que las familias que están en situaciones de exclusión y de pobreza también son familias que cargan con una sobrecarga de estrés enorme. Entonces, cuando veíamos una familia en Antímano, en La Vega, encontrábamos familias de un papá que en muchos casos podía estar ausente porque, por ejemplo, era el mesonero que trabajaba en uno de los restaurantes del centro. Entonces, trabajaba hasta las 12, 1 de la mañana, y a la 1 de la mañana, cuando salía de su trabajo, no se iba a regresar para su barrio porque no hay transporte y porque a esa hora es peligrosísimo regresar. Entonces se quedaban bebiendo en el bar de al lado del restaurante hasta que amaneciera a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana se regresaba y entonces ahí se iba a dormir. Entonces tenemos un papá que produce algo de dinero, pero que efectivamente no está porque en los horarios que están los demás despiertos está trabajando o está durmiendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sí tenemos una familia que provee menos acompañamiento, pero no podemos culpar enteramente al papá por la situación. Algunos casos sí, pues hay papás brutales, hay papás abandonadores, eso no me cabe ninguna duda, pero si no examinamos eso dentro de la lógica de lo que está pasando en una comunidad, en una estructura social, corremos el riesgo de volver a culpar a las víctimas de la desventaja por no estar pudiendo cumplir con sus funciones, ¿sí? Entonces, por eso es que necesitamos verlo de manera sistémica. Entonces, yo siempre hablo de que la frase de Winnicott de madre suficientemente buena, ¿sí? Claro que necesitamos madres suficientemente buenas, pero necesitamos comunidades suficientemente buenas para que esa mamá esté suficientemente acompañada para que pueda ser suficientemente buena. Porque una mamá que no tiene suficiente para comer en la mañana, que está agotada porque tiene que trabajar 10 horas para producir un dinero que no le alcanza, que tiene unos sistemas de transporte que dura 2 horas en el autobús y después llega a la casa, por supuesto que no es una mamá suficientemente buena, pero no es enteramente culpa, tiene su responsabilidad, y no quiero con esto quitar las responsabilidades individuales, pero si no lo vemos de nuevo en el sistema, tendemos a culpar a los mismos que están en A desventaja. las mujeres en situación de pobreza, ¿qué síntomas o qué malestar suelen mostrar ellas? ¿Qué reportan ellas normalmente en la consulta? Hablamos de los hombres un poco y como que un síntoma típico era lo del alcoholismo, pero en el caso de las mujeres, ¿qué se repite? O sea, no diría como síntoma típico, lo citaba como ejemplo, ¿no? Porque, o sea, no hay, como la sintomatología de la pobreza no existe. O sea, no es que estos son los síntomas de la pobreza. Sí. Lo que caracterizaría a la situación de pobreza es la sobrecarga de estrés. En términos psicológicos sería la sobrecarga de estrés, es decir, todo es más difícil, ¿sí? Tengo menos recursos para poder resolver las necesidades básicas y bueno, las dificultades se van multiplicando. No tengo dinero, por lo cual no tengo acceso a educación, por lo cual no tengo acceso a salud, por lo cual cuando se me enferma un niño, entonces hay más crisis, estoy más agotado, estoy más angustiado. Entonces, ¿qué suelen tener las familias que están en situación de pobreza? Una sobrecarga de estrés. ¿Qué genera una sobrecarga de estrés normalmente? Más conflicto intrafamiliar, más ruptura intrafamiliar, menos disponibilidad emocional. Por ejemplo, se han inclusive cuantificado, hay investigaciones cuantificadas en Estados Unidos de familias en pobreza en ciudades americanas y cuantifican el número de miradas espontáneas madre-hijo, ¿sí? Entonces hay menos contacto visual madre-hijo, hay menos sonrisa espontánea madre-hijo, hay menos horas para leer con los hijos, hay mucho más horas viendo televisión, ¿sí? ¿Qué habla de todo esto? De padres sobrecargados que tienen menos disponibilidad porque están muy estresados y por supuesto eso genera un efecto cíclico en el bienestar de esa familia, por supuesto. Y bueno, otros síntomas que aparecen con el estrés, alcoholismo, este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde has visto tú que se puede romper este ciclo? Tú decías que bueno, que hay como un aspecto que se podría hacer a nivel social, institucional, y no sé si hay algún aspecto donde se pueda romper este ciclo a nivel del individuo como tal. Pero hablemos de esos dos marcos.
O sea, los problemas, estos problemas son sistémicos, es decir, que están conformados por factores de varias dimensiones Ujú. que generan la respuesta. Entonces, las soluciones son sistémicas también. Es decir, necesitamos de soluciones políticas, soluciones económicas, soluciones comunitarias y sus soluciones individuales, ¿sí? No hay una vía de entrada única que probablemente prometa resolver ese problema. Entonces, claro, para nosotros como psicólogos a veces nos es más difícil ver la otra dimensión que no está dentro de nuestro rango más accesible de respuesta, ¿sí? Pero sí necesitamos que todo lo que nosotros hagamos desde lo individual venga de la mano de lo colectivo. De nuevo, aunque hablemos por una audiencia mundial, mi experiencia es venezolana y desde allí es que puedo como entenderlo. Nosotros hemos sido testigos de cómo una cantidad de esfuerzos de mucha gente que está tratando de crecer y de sobreponerse a situaciones difíciles, pues se tropieza con una situación política y económica que a pesar de muchos esfuerzos, igual arrastran todas las dificultades del Como mundo. un techo Entonces, de la solución, cristal, digamos. no sé si llega a ser un techo, porque hay gente que sí igual crece y supera cualquier expectativa, pero sabemos que se los pone en unas situaciones de enorme adversidad. O España. España es un ejemplo claro. España pasó décadas de pobreza muy grande y de retraso en el crecimiento institucional y moderno durante el franquismo, y cuando evolucionan a un sistema político abierto, tienen un crecimiento económico espectacular y por supuesto el bienestar de tantas familias que venían luchando, pues se incrementó de manera muy notable. España tiene unos niveles de bienestar ahora, a pesar de todas las dificultades, que no se comparan con las situaciones de hace 50 y 60 años. Es decir, que el marco social del país sin duda afecta al crecimiento Fíjate, sin individual, ¿no? embargo, Pero, tú dices eso y a mí me queda como este sinsabor de que pareciera que es como irremediable, ¿sabes? O sea, en el fondo es como que tú dices lo político, lo económico, lo comunitario y lo individual. El individuo al final hará por sí mismo, ¿no? O sea, podrá responder por sí mismo hasta donde él pueda y cada quien con sus características, sus recursos, sus posibilidades de resiliencia y saldrá adelante, el que sea, ¿no? Sea pobre o no sea pobre, cada quien con sus características. Pero luego está la comunidad y la comunidad es la que protesta, digamos, la comunidad es la que puede reclamar al Estado, a la política, las decisiones que toman a nivel legal de cómo se ordena esa comunidad y cómo se ordena el funcionamiento económico que, por lo visto, termina siendo el elemento que arropa la civilización. Digamos, el consenso primario que nos ordena es el ordenamiento político y el ordenamiento económico, que también está determinado por el político o viceversa. Todos son como mejores amigos, que siempre hablamos algunas de estas cosas, ¿no? Como los banqueros parece que son más amigos de los políticos y los políticos responden más a los banqueros que a otra cosa, como un ejemplo, ¿no? Entre otros grupos poderosos a nivel mundial. Pero precisamente hablamos de esto y entonces es como, ¿y entonces cómo se rompe esto? Porque claro que es sistémico, estamos de acuerdo, pero la comunidad es la que puede tomar conciencia a nivel colectivo. O sea, el único que puede hacer un reclamo más allá del sujeto es el grupo. Entonces el grupo tendrá su razón para protestar. Lo que hay que ver es cuándo la protesta termina siendo efectiva, porque existen los cambios sociales, claro que sabemos que existen los cambios sociales. ¿Cuándo has visto tú, porque seguramente tú has leído sobre esto, estoy muy segura de que lo has hecho? O sea, ¿en qué momento tú has visto que determinados movimientos sociales tienen el impacto necesario para que esos cambios en la estructura que está arriba, que pasan primero porque el colectivo tome conciencia de qué es lo que está generando el malestar y dónde es que esta cadena se tiene que romper? Entonces, ¿dónde has visto tú que estos movimientos logran ese impacto y ese cambio a nivel político y económico cuando es necesario? sí, quizás hablando de la situación actual y de las protestas en Estados, temas de pobreza, se da la impresión de que esas transformaciones son imposibles o quizás la impresión que transmito es que soy pesimista, pero no es así, es todo lo contrario, o sea, no nos cabe duda
de que en todo ese marco hemos tenido una humanidad que ha avanzado en cosas significativas, que tenemos ahora unos promedios de vida mucho más extensos, que tenemos acceso de manera mucho más amplia, aunque no cubra todo el planeta, a servicios, y tenemos acceso a derechos humanos que hace 200 años era inconcebible para la gran mayoría de la población, ¿no? Hay ejemplos muy claros de transformaciones sistemáticas, como por ejemplo el lugar de la mujer en la sociedad actual comparado con hace 100 años. De eso no cabe ninguna duda, que ha habido un avance para el bienestar de toda la humanidad. Grupos minoritarios como los negros norteamericanos han tenido un avance tan grande que el presidente antes de Trump era un hombre afroamericano, que era inconcebible en los años 60 que se iba a alcanzar a ser la figura central del país. O sea que inclusive los afroamericanos, que pueden estar muy descontentos con la situación actual, reconocen que han habido avances significativos. La misma Venezuela en su drama, si nosotros echamos para atrás 100 años, por supuesto que vivíamos en una sociedad mucho más rural, mucho más pobre, y igualmente en una dictadura cruenta, que hay avances que son significativos. Entonces no es transmitir una idea pesimista, sino, bueno, compleja, de complejidad. Ahora, tu pregunta, ¿cómo se gestan transformaciones? ¿Cómo es que se logran transformaciones? No siempre tienen la misma vía. En mi trabajo como psicólogo comunitario, las comunidades hay que ofrecerles y hay que acompañarlas, y hay que convertirse en un colaborador con ellas para generar cosas como más acceso a recursos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para multiplicar la red social de esta comunidad? Esta comunidad está en una situación de desigualdad y está en una situación de injusticia. ¿Cómo tienen acceso a los medios de comunicación para poder hacer visible su conflicto? ¿Cómo hacen para tener vínculos con otras comunidades que juntas pueden hacer más fuerza? ¿Cómo se pueden vincular con liderazgos políticos que pueden tomar su causa y acompañarlos? ¿Cómo pueden entonces ellos potenciar sus propios recursos para ubicar gente de su comunidad en diferentes instituciones que después vuelvan y regresen a fortalecerse? ¿Cómo aumentas sus recursos, o cómo los ayudas a tener más acceso a recursos? ¿Cómo multiplicas su red social? ¿Sí? ¿Cómo generas mayor capacidades dentro de esa comunidad? Es decir, los liderazgos espontáneos que existen. Quieren seguirse formando en cómo me organizo, cómo tengo mayor impacto en los medios, cómo tengo yo capacidad administrativa para poder gestionar unos recursos para la comunidad de manera efectiva, cómo les doy capacidades a esa comunidad, cómo le doy voz, cómo ayudo a que su reclamo se canalice hacia... Entonces son todos mecanismos que ayudan a que esa comunidad pueda avanzar sus causas de manera más sistemática. Cosas que hemos encontrado de experiencias comunitarias en Venezuela. Por ejemplo, comunidades con temas de violencia tremenda, que tú conoces los ejemplos. Un trabajo sistemático en esa comunidad de fortalecer a los líderes comunitarios en capacidad de negociación, en la importancia de negociación de conflictos a través de la palabra y no a través de la violencia armada. Instituciones locales, comunitarias, que generaron credibilidad en esa comunidad, ¿sí? En un momento dado pudieron sentar a los sectores en conflicto armado de esa comunidad y negociaron pactos que permitieron lograr cierta pacificación. Hubo una transformación comunitaria sistemática o significativa que permitió que esa comunidad ahora viva de manera mucho más pacífica. ¿Qué pasó allí? Se fortalecieron liderazgos, se crearon redes sociales, se generaron capacidades, se transformó la cultura local con insumos de capacidad de negociación y de utilización de la palabra. Bueno, son ejemplos de transformaciones locales que sí se dan a través de fortalecimiento de las comunidades. De hecho, es un ejemplo grandioso lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, porque estás hablando de que en la capa comunitaria sí se logran hacer cambios importantes a pesar de que el sistema pueda permanecer más tiempo de manera estable, digamos. O sea, podemos Sí, como claro, no claro. depender Que, tanto del estado global para hacer esos cambios.
Claro, claro. Por un lado, sí, yo estoy de acuerdo. No perder de vista que el individuo y la comunidad tiene espacios de movimiento, y no perder de vista que inevitablemente siempre el contexto va a influir. Quizás puede ser útil que la noción de poder que quizás más se utiliza actualmente y que nos ayuda a entender lo complejo de estos problemas, pero sin quedarte paralizado, es la noción de poder de Foucault, que nos dice que el poder no es estático, sino que el poder es dinámico, está siempre en movimiento. Entonces, claro, el Estado tiene poder, pero un poco lo que nos está diciendo Foucault es que ese poder no está simplemente colocado de una manera y que es inamovible, sino que en los procesos de poder siempre hay contrapoderes, siempre hay vetas por donde se están colando historias excepcionales que no están siendo vistas, y lo que tenemos es tener la mirada puesta en cuáles son esos espacios de resistencia para poder potenciar esos espacios de resistencia. Entonces, bueno, en una familia tienes un papá autoritario, ¿sí? Y ese es el que impone el poder de manera arbitraria en la casa. Ah, bueno, los niños, la esposa, los vecinos se ingenian la manera en cómo van a hacer para tramitar sus vidas y ver en qué momentos pueden resistirse a poder. Por ejemplo, me vino un ejemplo a la mente, una familia donde el papá era un maltratador, patriarca clásico, y ponía todos los días su programa de radio a todo volumen, imponía inclusive el sonido en la casa que él quería, y entonces todos se ponían de acuerdo para ver cómo lo distraían para bajar el volumen a la radio, ¿sí? Es un ejemplo tonto donde, de nuevo, este poder no ha sido transformado, pero donde están haciendo actos de resistencia y donde la gente se está organizando para ver cómo logramos retar a este poder. ¿De En las dónde crees protestas que viene el americanas, deseo del abuso de poder? Porque, o sea, sin querer, siempre está como este dualismo de la víctima y el victimario, ¿no? Y la víctima y el victimario puede ser en la escala del individuo, puede ser en la escala del colectivo y en la escala de la estructura del Estado. De hecho, muchas veces entendemos que algunos estados en general tienden a colocar un poder de manera autoritaria donde están asfixiando en algún nivel que no es consciente para todo el mundo al colectivo, porque no le dan acceso a la educación igualitaria a todo el mundo, porque no le dan acceso a la salud, ya con eso tenemos las primeras dos cosas y lo de los servicios de agua potable, etcétera. O sea, ya solamente con esa base sabemos que cada gobierno en cada país, algunos más, otros menos, no terminan siendo justos con la gente. Estos grupos, el individuo que ejerce la autoridad de manera que perjudica al otro, o el Estado que perjudica a sus propios conciudadanos. ¿De dónde viene, crees tú, okay? ¿De dónde crees tú que viene esta necesidad de abusar del otro? ¿Por qué esto termina siendo una característica tan común? Porque es muy común. Se termina presentando de manera común, no es nada más en las dictaduras. yo no diría que la gran mayoría de los que abusan de poder este, lo hacen con la intención de abusar de poder. Okay. Yo creo que hay algunos casos, sí, muy psicopáticos, donde el someter al otro y causar sufrimiento al otro puede ser parte de sus motivaciones, pero no creo que esa es la, la situación más frecuente. Creo que la vida es difícil para todo el mundo y la vida presenta una cantidad de retos a todo el mundo. Y cuando la gente tiene algunas cuotas de poder y de privilegio, pues y quiere asegurar su poder y su privilegio y le tiene miedo a tener que negociar cosas y ceder en cosas, y a veces no solo le tiene miedo, sino que a veces no tiene ni siquiera el registro de cómo es la vivencia del otro que está en la situación de desventaja. Las desventajas las suelen ver los que están en la desventaja. Los que están en ventaja sienten que ellos hicieron muchos esfuerzos legítimos y que la vida les respondió a sus esfuerzos de manera justa y que tienen derecho a las cosas que tienen a su alrededor. Es difícil ver el privilegio, que es una de las discusiones que están ahorita puestas sobre el tapete en Estados Unidos. Uy, creo que se me guindó esto. No ¿Aló? ¿Me escucha? estoy aquí. ¿Sí me escucha? A ver. Ah, ok, ahora sí. Sí, sí, ya. Sí, sí te veo pero no te escucho ahorita. ¿Aló?
¿Aló? Aló, ¿me escuchas? ¿Me Sí, escucha? se colgó un poquito y de todas Ahora sí. maneras, sí, una pena porque ya se nos va a cortar la conversación en 30 Ah, segundos, entonces me gustaría darte las ya. gracias y si quieres una idea para estar en esos 20 segunditos que nos quedan. Chévere. Bueno, nos metimos en aguas profundas, Johnny. Me metiste en aguas profundas. Era la idea. Pero, pero es interesante todas estas discusiones, quizás necesitan